La historia inicia en una conversación, donde una persona le pide a Ruru que recuerde siempre lo que le enseñó su tía. ¿Por qué es mejor ser llevada por el rey serpiente de la tribu y ser henchida de un solo trago, que transformarse? Porque cuanto más débil sea, más difícil puede ser engañada y será atrapada por esos seres sanguinarios y frívolos, las serpientes. Y con el tiempo solo harán que ella sufra mucho, y por ello morirá de una forma espantosa. Así que ella, nunca pero nunca, no debe enfrente de ellos mostrar su debilidad. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde se ven escamas de serpiente, y también un montón de conejitos. Mencionando que la tribu de orejas largas ofrece un tributo, y 99 conejos de primera calidad han sido llevados todos bien criados, con piel suave y carne tierna. En ese instante una serpiente se sorprende, porque los pequeños están temblando. Y esto, porque es la primera vez que ven al clan de la serpiente. Sí, los conejos tiemblan mucho. Y las serpientes dicen que a los que se transformen rápidamente el Señor les será más compasivo. Aquí vemos la desesperación, y un conejito le pide a sus hermanas que tengan cuidado porque le pisan la cola. Otro dice que alguien le pateó el trasero. Pero bueno, aquí vemos a la serpiente, porque los tributos que no sean elegidos serán enviados a la sala del conejo celestial, o mejor dicho, serán enviados con San Antonio y serán convertidos en cabeza de conejos con especies, o conejo al vapor. Bueno, conejo asado. Aquí vemos que unos cuantos conejos se transforman, volviéndose chicas muy hermosas. Pero varios de los conejitos siguen preguntándose que cómo pueden transformarse, pero la serpiente les dice que solo si están en forma de conejo tendrán una oportunidad de sobrevivir. Aquí vemos un conejo en particular. Este piensa que eso es, y ahora saldrá de ahí. Esta salta pensando que no puede ser elegida por nadie, y tiene una misión importante que completar. Esta se pregunta que dónde está su objetivo el gran príncipe, pero en ese instante es pateada por una persona que iba caminando, rebotando ella por todo el lugar. Esta queda muy mareada frente a alguien, y esta piensa que si descubren que no puede transformarse tendrá que ser una coneja que se convertirá en cena condimentada. En ese instante alguien se desconcerta, y la persona que le pateó le pregunta si está muerta, pero la pequeña coneja piensa que son tonterías, y todavía está. En ese instante vemos esta persona, la misma que asusta mucho a la coneja, porque es de la realeza. Esta queda desconcertada y muy mareada, pero ella es levantada por esta persona. La pequeña coneja piensa que esa serpiente parece suave y gentil, y se sorprende porque huele a medicina y es como un sauce, y seguro debe ser una buena serpiente. Pero en ese instante llega una persona a la conversación, y esta dice que es un conejo de ojos rosados, y si la come se pondrá mejor. Pero la persona que sostiene a la coneja, dice que es una tonta que ni siquiera puede transformarse, y no le importa comerla. La pequeña coneja está temblando, y piensa que si no le importa comer eso es genial, y entonces quiere que le deje ir. Pero en ese instante vemos este tipo el mismo que llama a su hermano, y le pregunta si no quiere comer ese conejo de ojos rosados, y si es así, que entonces ¿por qué no se lo da? La coneja se asusta bastante, y esta piensa que no instantáneamente corre hacia la cara de la persona que le sostiene. Esta en su idioma le pide que no le entregue así, pero piensa que no debe olvidarlo, y tendrá que hacerlo. Dando un beso en la boca de este joven, aquí vemos la escena que se crea. Y el chico que tiene la coneja dice que ha tomado una decisión, porque no la comerá. Pero eso no quiere decir que no la quiera. La pequeña coneja piensa que eso es genial. Y las hermanas conejos dijeron que el rey serpiente disfruta más de los favores que de los tributos. Y es verdad. Pero este le dice a la coneja que se lo devolverá y la llevará con él, y la castigará. La pequeña coneja piensa que no entiende a esa persona, porque nunca regresará de nuevo con él. Esta empieza a patear, pero en ese momento es abrazada por este chico, el mismo que le dice que se mueve otra vez y la despellejará ahora mismo. Pero bueno, la coneja se queda tiesa, y piensa que un buen conejo jamás pierde, y simplemente no se moverá. Aquí pasamos a otro lado, a un lugar bastante lujoso, donde se ve a una persona en lo que parece un baño, y al fondo una jaula donde está la coneja. Aquí llegó una persona, que le dice al tercer príncipe que dejará el conejo ahí, y le pide que descanse. La coneja se pregunta que cómo que tercer príncipe, esta se sorprende porque así que él es el enfermizo tercer hijo de Tendu, el honorable rey de la noche, Tang Xiu. La coneja suspira,
y menciona que en el reino de Tendu había un total de 7 príncipes. El hijo mayor Tang, rey de Sonsuo, está a cargo del ejército del gobierno, y mata bestias como si fueran hierba, y es el hijo favorito del señor Tendu, y será el próximo señor del lugar. También está el tercer príncipe, el rey de la noche, y lleva años enfermo en su cama, y es menospreciado. Aquí vemos al conejito suspirar, y ésta piensa que si le llevó a su casa parece que es porque quiere comerle, y después de esa noche será cocinada. Esta dice que es una conejita miserable, y aquí la vemos gruñir. Y mientras llora, piensa que estar triste le da hambre. En ese instante una persona le pregunta si tiene hambre, y vemos al conejito preguntarse que quién es él. Aquí vemos a este hermoso niño bastante sonrojado. Este abre la jaula, y la pequeña conejo se pregunta si le va a ayudar, pidiéndole que suba su mano, diciéndole que le hará disfrutar de una buena comida. La pequeña coneja se pregunta si le llevará bajo los ojos del tercer príncipe, pero aquí el joven que le carga le empuja, y la conejita piensa que no hay señales de él, y se pregunta que dónde está. Después de esto, vemos al pequeño joven llamar a la conejita, y preguntarle si quiere comer unas croquetas, o si quiere ese muslo, porque está delicioso. Pero aquí vemos la desesperación de la conejita, porque si se enteran será su pata de conejo la que vuele por los aires. Pero también se desespera porque huele muy bien. Y en ese momento el pequeño coloca los muslos de pollo, y dice que ya es el pequeño tributo que le llevaron para recuperarse. Pregunta si no es así, pero también vemos la cara sonrojada de la conejita. Esta se pregunta que quién es, que si no la habían llevado para el tercer príncipe, pero este chico le pide que no le tenga miedo, porque todos esos tributos son estúpidos y no quiere comerlos. Pero la coneja piensa que el aliento, las miradas, él, se parece al mismo hombre malo al que le gusta tirar de la cola del conejo. Y esta se pregunta si podría ser él, el hijo del tercer príncipe. Aquí las conejas se sorprende bastante, pero este chico le pide que tome porque comerá con ella, así que serán cómplices. Inmediatamente pasamos más adelante, y aquí vemos que tanto el chico como la conejita se han dormido, y esto mientras la coneja menciona que la mano del joven serpiente es suave y cómoda, y tiene un poco de sueño. Aquí sí pasamos al otro día, y vemos varios pasos. La coneja sigue durmiendo, pero se despierta muy asustada y piensa que alguien va hacia ahí, y esa pequeña serpiente huyó sin despertarle. Esta piensa que se acabó y tiene que esconderse. En ese momento esta se da cuenta de algo, y mientras entran estas mujeres preguntando una si pudo ver el atributo que el rey llevó la noche anterior, una dice que no lo vio, pero está sujeta el canasto donde entró la coneja. Aquí sigue una conversación, y una de las chicas pregunta que por qué pesa tanto, y sí, esto es porque va la conejita allí, y esta piensa que es una pesadilla, preguntándose que a dónde le lleva. Aquí pasamos a otro lado, y una de las chicas ofrece la canasta al maestro Lu, porque la medicina de su majestad está lista. En ese instante la ardilla se pregunta que cómo que maestro Lu, que como que su alteza, pero aún así no piensa dejar que le pillen. Esta pide ayuda, socorro a alguien. Pero en ese instante volvemos a ver a Lu, cual pregunta si ha encontrado la criaturita. El rey dice que es un incompetente, pero el tributo aún no debe haber escapado del palacio. A lo que Lu que será mejor que no haya escapado, sino estará destinado a tener una muerte horrible. En ese momento el rey destapa la caja, y aquí vemos a la conejita llorando. El rey se queda muy en silencio, y se ve algo muy enojado tomando a la coneja por su lomo, diciéndole que se le da muy bien esconderse. Aquí vemos a la conejita echar un vistazo, y ésta se queda viendo el cuerpo del rey. Esta piensa que eso es demasiado tentador. Aquí la vemos algo sofocada, y esta se pregunta que qué pasa, porque su cuerpo está muy caliente. Pero el rey pregunta si se ha tomado la pastilla para relajarse. Lu dice que él no lo sabe, y aquí vemos que el rey empuja a la conejita, pero esta vuelve hacia él, y sigue en su pecho muy sonrojada pensando que es extraño, pero quiere estar cerca de él. En ese momento esta persona habla, y le pregunta si se atreve a codiciar al rey. La coneja se sorprende, pero sigue sonrojada. En ese momento uno de los príncipes llama a su alteza, porque ese atributo engordó la noche anterior, y pregunta que qué tal si lo guisan o lo asan, pero la conejita piensa que odia la boca del maestro Lu, porque cuando la abre siente que termina su vida de conejita. El rey dice que más tarde, porque es la primera vez que se ven así que deben hacerle un regalo primero.
Este le pide al señor Lu que la tome, y la conejita se pregunta que cómo es que un regalo, que si eso significa que no le van a comer. Aquí vemos que el señor Lu le hace un muñequito de papel y lo rompe mientras se ríe, asustando mucho a la conejita. Esta empieza a correr y grita que no, porque va a ser una conejita muerta. Esta sigue corriendo, porque debe salvar su vida. Pero en ese instante choca contra un muro, mientras es tomada por el rey. El mismo que le pregunta que cómo se atreve a codiciarle siendo una miedosa. Este mismo le pide a Lu que salga el primero. Lu le dice que sí, y el rey le dice que si se atreve a codiciarle de nuevo conseguirá lo que se merece. Este le pregunta si entendió, pero en ese instante la conejita le aprieta y empieza a llorar, porque no quiere que le coma. El rey le pide que se quede quieta y no se mueva, y esto mientras la sujeta y le empieza a rozar contra su pecho. La conejita empieza a sangrar, y esta piensa que no puede ser, porque es el contrato de sangre. Pero mencionan que una vez que se celebra el contrato de sangre ambas partes pueden sentirse mutuamente, tanto en la vida como en la muerte. Y la conejita piensa que por eso no puede entrar en pánico, porque establecer un contrato de sangre con él debería ser beneficioso para ella, y mientras también lo tenga entre ceja y ceja. Pero la pequeña ve un limpio en la frente del rey, y ésta se pregunta que cómo es que aún no tiene el sello de sangre, o que como solo a la mitad. Aquí vemos al rey observando a la pequeña, la misma que tiembla, y piensa que no puede ser solo ella. Esta se alarma y empieza a llorar, y se pregunta si acaso podría ser la única que puede sentirlo a él, o que si acaso si él muere, ella también morirá. Esta piensa que no. Y tal vez dibujar su sangre sobre su frente de nuevo puede perfeccionar la otra mitad del contrato de sangre. Esta salta hacia el rey, pero es tomada por sus orejas y lanzada a esta persona pidiendo al rey que la mantenga bien encerrada, diciendo que si no lo hace recibirá una no grata sorpresa. Aquí pasamos a la noche, y vemos a la protagonista temblar pensando que a ese bastardo del señor Lu se olvidó de llevar la cena. Esta se pregunta si acaso le quiere matar, pero en ese momento alguien llama a la conejita, y la protagonista piensa que él le ha encantado, y es la serpiente de la noche anterior. Aquí vemos al pequeño chico sonreír, este vuelve a pasarle un muslo de pollo y le pregunta si ha tenido un mal día, pidiéndole que no se preocupe, porque hará que dejen de molestarle. Esto ilumina a la conejita, que piensa que el joven serpiente tiene un sentir bueno y amable, y afortunadamente no heredó el mal humor de su padre. Pero el chico le dice que ella también debe tener cuidado, porque cuando se enfada no escucha ni a su padre ni a su madre, y aún no hay nadie en ese reino Tundet que pueda controlarlo. Pero la protagonista se pregunta, que son el padre y la madre de los que habla, o que si él no es el hijo de Tam Xiu. El chico se queda viéndole, y dice que tiene un secreto enterrado en su corazón desde hace mucho tiempo, y le gustaría contárselo, pero teme que si dice demasiado le silencian, así que, pero en ese momento la pequeña salta hacia el chico y le tapa la boca, y ésta piensa que será mejor que se detenga ahí. El chico también le da un golpecito a la conejita, y le dice que es un tributo inteligente, y le gusta a la gente inteligente. Le pide que no se preocupe, porque encontrará la manera de salvarle. Aquí pasamos al próximo día, y vemos que la conejita va despertando. Está con mucha baba en su boca, y piensa que se quedó dormida de nuevo, y el joven serpiente no le despierta. Esta empieza a agitarse hacia ambos lados, y piensa que si le encuentran fuera está muerta. Esta se queda viendo, porque aún durmiendo tan cerca debe volver a la jaula rápidamente. Esta salta, pero al momento que va a entrar se ve una sombra muy grande detrás suyo. Aquí llega Tang Xiu, y le pregunta que si está intentando escapar. La conejita se ve muy nerviosa, y piensa que no varias veces. Pero el rey dice que él debió haberle dicho que no hay lugar más seguro en Tendu que el palacio del rey, y si quiere vivir tiene que ser buena. La conejita se empieza a sentir, y piensa que es un gran malentendido, no está huyendo. Pero esta piensa que un momento, y se pregunta que a qué se refiere con él, pero en ese momento es tomada por una cola de serpiente, o mejor dicho por la cola del rey. Esta se ve muy mareada, y mientras el rey se acerca a ella, le pregunta si está asustada, pero la pequeña conejita protagonista se queda viendo su cuerpo, y ésta se sonroja pensando que está pasando otra vez esa sensación inexplicable. Este estira sus brazos, y el rey le pregunta si es así como va a convencerle, pero la pequeña sigue admirándolo, y piensa que la cola de serpiente es genial y es muy cómoda. Esta se acerca a su pecho,
porque su cuerpo tal vez sea más frío y refrescante. Aquí vemos al rey un poco enojado, pero la pequeña sigue muy sonrojada en su pecho, haciendo que el rey se vea más tranquilo, pensando que es una cosita muy problemática. Pero en ese instante, el mismo rey le echa hacia atrás, y le dice que no debe creer que puede hacer lo que quiera solo porque le protege. La conejita está temblando, y piensa que puede sentir que está muy enfadado, y al parecer se acabó. Aquí vemos la expresión que hace con sus ojos, y cómo le mira el rey, lanzándola mismo hacia un lado, diciendo que no va a comerse eso. Nuevamente pasamos a la noche, y aquí vemos al chico nuevamente. Llama a la conejita, porque cada vez come mejor, pero dice casi amanece y deben regresar. Aquí la pequeña empieza a moverse, y vemos que esto es porque está atrapada. Pero el joven serpiente empieza a ayudarle, y bueno, pasamos media hora después, y el pequeño joven le pregunta a las conejitas que qué harán, porque ya no se pueden hacer agujeros. Y pregunta que cómo podrán robar comida, pero la conejita se pregunta que quién dijo eso, porque todavía está, y si están agotados, la conejita se queda viendo por la ventana, y toca al pequeño príncipe, señalándole que desde allí. En ese momento el pequeño la levanta, y mientras la conejita está allá arriba le pide al chico que vaya, pero se ve un poco tímido y dice que al príncipe no le gusta atravesar las ventanas. Pero la conejita piensa que no pareciera que no le gustase, más bien, se ve como si tuviese miedo. Y se pregunta si le tendrá miedo a las alturas, pero aquí vemos al chico algo feliz, y le pide que espere, porque se convertirá en serpiente y saldrá por el agujero de abajo y le llevará. Aquí pasamos afuera, y el chico llama a la conejita. Le pregunta que cómo está, porque apenas puede sujetarle. Pero nuevamente pasamos al próximo día, y aquí alguien sujeta a la conejita por la cola. Es el rey, que dice parecer que esa cosita se está poniendo pesada últimamente, y la pequeña se pregunta por qué dicen que está gorda. Y sí, el rey le dice que ganó mucho peso, y mientras le hace cosquillas con su cola. Pensando ella en lo mismo, porque le hace cosquillas y le sacude el cerebro. Pero el rey endereza a la conejita, y le dice que no parece preocupada por ser comida. Le pide que abra los ojos, y mire al rey. Pero la pequeña conejita piensa que cómo se atrevería a mirarle, viendo de una forma extraña. El rey le pregunta que qué mirada es esa, tirando nuevamente a la conejita. Le dice que no sabe que le gusta de él, porque ella es muy inútil. La conejita se ve algo lastimada, y piensa que no solo le desagrada a ella, también le desagrada el joven serpiente. Y se pregunta que qué clase de padre dice eso de su propio hijo. Aquí la conejita empieza a patear el piso, y el rey le dice que no sabe lo que hace, porque ni siquiera puede proteger su propia vida, poniendo y preguntando si acaso quiere defenderlo, porque últimamente los ha criado bien, y ya era hora. La conejita gira hacia atrás desconcertada, pasando nuevamente a la noche. Va saliendo por la ventana, y la conejita se pregunta que qué alma bondadosa puso una escalera, pidiéndole al joven serpiente que suba. Empieza a avanzar, pero lo hace un poco deprimido, preguntándose la conejita que qué le pasa al joven serpiente, porque se ve muy triste. Pero aún así le entrega algo de comida, pidiéndole que no esté triste y que coma algo. El joven serpiente está en silencio, y toma a la conejita, y le dice que no pueden seguir comiendo o le van a expulsar. Empieza a llorar, diciendo que es un profundo agradecimiento a la conejita, y aunque se lo suplicó no le dejó. La conejita piensa que cuando dijo que ya era hora, se pregunta si le estaba insinuando que le van a comer, pero el joven serpiente le dice que le enviarán lejos al amanecer. Llama a la conejita, porque no quiere que se vaya. La conejita piensa en el joven serpiente, y levanta sus manos tocándole en su frente, porque espera que despierte y se olvide de ella, porque así ya no estará triste. Pero en ese momento se acerca una mano, y la pequeña coneja es sujetada. Aquí vemos al rey con sus colmillos y lengua de serpiente, y a la conejita muy asustada. Y porque el rey dice que si el conejo está ahora gordito debe saber muy bien. Empieza a gritar, mientras se ve que es comida. En ese momento se arma un alboroto, y alguien grita que no, y pide que le suelten. Mientras vemos a esta persona, o mejor dicho a esta mujer. Esta mujer se sorprende mucho, sí, se sorprende bastante. Es la conejita, que se pregunta si se ha transformado. Esta misma está delante del rey, preguntándose que por qué él,
que donde está el joven serpiente, y ella piensa que tiene que volver a transformarse antes de que él despierte, y volver a la jaula. Pero vemos que un brazo la sujeta, y ésta piensa que maldita sea, ¿por qué es tan pesado? Y si estuviera en su forma original le aplastaría como un pastel de conejo. Aquí la vemos como es tomada, y en ese instante el rey empieza a fruncir el ceño, abriendo los ojos despacio. Esto mientras la conejita, o la protagonista está frente a él, y le da los buenos días. Aquí pasamos más adelante, y vemos al rey ya levantado. Este le dice a la pequeña que tiene agallas, y le pregunta que cómo se atreva a transformarse delante de él, preguntándole que si no recuerda lo que dijo, pero la protagonista le pide esperar, porque ella solo volverá en un minuto. Pero esta piensa en cambiar, preguntándose que cómo debe hacer para cambiar, pero el rey le pregunta, que cuando ha dicho el que quiere que vuelva a transformarse, éste la sujeta de la boca, y se queda viéndole. Pero la pequeña conejita piensa, que el corazón del hombre serpiente está en el fondo del mar, y se pregunta que qué quiere de ella, pero el rey le dice que no es una pérdida de tiempo comer en su residencia, y esto mientras sigue mirándole, y la conejita, o la protagonista, piensa parecer como si quisiera comerle al igual que en sus sueños. Esta le dice que no por favor, y el rey le pregunta que qué dice, que qué es lo que quiere ella de él, y la protagonista le pide que por favor no le coma. Pero el rey le pregunta que qué le hace pensar que no le comerá, mencionando la protagonista, que hace 500 años una luz púrpura salió disparada de la tierra prohibida de Tendu, e hizo que todas las hembras de Tendu perdieran su fertilidad, y por ello, el reino Tendu concede gran importancia a los herederos. Así que si pudiera podría, pero piensa que todo es para retrasar el asesinato del príncipe. Aquí vemos sus latidos irregulares, y la protagonista dice que ella puede, acercándose mucho al rey, porque el rey quiere que lo diga, pero la pequeña piensa que todos gira en torno a la princesa de la nieve. Pero seguimos viendo la protagonista acercarse al rey con la intención de besarle, pero en ese instante se vuelve a transformar, quedando el rey muy decepcionado, pensando la pequeña que ha cambiado de nuevo, preguntándose que qué pasa. El rey la sostiene, y le dice que es una pequeña debilucha. Pero en ese momento llaman a su majestad, porque el príncipe está ahí. Ese momento pasamos a otro lado, y alguien llama a su tercer hermano, diciendo que ese día se ha levantado tarde. Es su majestad el sexto príncipe de Tendu, el mismo que sonríe, diciendo que ese día le prometió que le daría el tributo. Pero en ese instante, la conejita piensa que el sexto príncipe es simpático, pero es tan juguetón y extravagante, que ésta se pregunta si le comerá, mencionando, que se rumorea que la madre biológica del sexto príncipe, la princesa Jin, tiene una familia muy poderosa, y casi un tercio de la fuerza militar de Tendu estaba en manos del hermano menor del Infase. En ese instante alguien agarra fuertemente la conejita, es el rey que le pregunta si está enamorada de él, a la pequeña, pero ésta empieza a hacer unos chillidos, queriendo decir que no, mientras el rey está muy enojada. Pero en ese instante el sexto príncipe llama a su tercer hermano, porque siempre ha odiado los tributos, y le pregunta que a qué viene ese amor por ese. En ese instante el rey aleja a la protagonista y la abraza, y el sexto príncipe le pregunta si ni siquiera puede tocarla. Este vuelve a llamar a su tercer hermano, y le pregunta que dónde está el tributo glotón y gordo que le prometió. Aquí vemos cómo estas palabras hieren a nuestra protagonista, preguntándose esta si así es como se le da a conocer. Ella se ve disgustada, haciendo que el rey sonría por esto. Pero este le pregunta al sexto príncipe que qué piensa hacer con ella, y el sexto príncipe dice que le hará ganar dinero por supuesto, porque en su pabellón las bellezas dependen de esos tributos. La protagonista piensa parecer que ese no es su día de suerte, pero el rey se queda viéndole, y le pregunta si puede un tributo mordaz también ganar dinero. El sexto príncipe dice que es bueno que sea mordaz, porque los tributos suelen ser tímidos y cobardes, por lo que si se atreven a abrir la boca deben ser fuertes. Y ha tenido varios en su granja de lucha de conejos, que le han hecho ganar mucho dinero. Esto hace que el alma de la protagonista salga, preguntándose ella si tiene una conejera, viendo su imaginación, ya que le tocará ser golpeada por un conejos malo. Pero esta piensa que es cierto que a toda la realeza del reino Tendu le gusta abusar de los conejos, y son unas serpientes malas. Pero el sexto príncipe dice que ha empezado un nuevo programa para ello, y ahora la mesa está preparada, y solo falta él, porque hay 10 fuertes conejos machos adultos esperándole,
Aquí volvemos a ver la imaginación de la protagonista, preguntándose a ella que como que 10 conejos machos, y el sexto príncipe, le dice a su hermano que ese conejo que tiene en brazos está bastante gordo, y no es el tributo glotón, dormilón, tímido, lujurioso que le decía. Este le pregunta que si no es así a su hermano, pero la pequeña le pide al tercer príncipe que diga algo, y este le dice que si le gusta se la puede llevar. La protagonista piensa que eso no, y aquí vemos al sexto príncipe darle las gracias a su tercer hermano. La protagonista piensa que no puede dejar que le lleve, y ésta se sujeta del rey mientras es alada por el sexto príncipe, pidiéndole que lo suelte. Pero la protagonista piensa que no, y esto mientras el príncipe le grita a la conejita gorda que lo suelte. Y la pequeña conejita piensa que no va a soltarlo. El rey está en silencio, y aquí vemos la escena que se crea. Y bueno, pasamos un momento más tarde, y el sexto príncipe llama a su tercer hermano porque realmente es digno el tributo que ha criado, y es muy audaz y está agotado. Pero momento llega una persona, y le dice al sexto príncipe que su madre le llama para regresar inmediatamente. El sexto príncipe se marcha gritando que volverá en otro momento, y no se volverá a ir. En ese momento vemos a la conejita temblando, y también vemos una satisfactoria sonrisa en la cara del rey, el que llama a la pequeña, y le pregunta que cómo se atreve a ser tan insolente, porque le ha tratado demasiado bien últimamente. La pequeña coneja está llorando, y piensa que por el bien de su hijo no debe echarle. Pero bueno, el rey vuelve a lanzar a la coneja, y le pide que regrese a su jaula. Pasando nosotros nuevamente a la noche, donde vemos a la conejita mirar hacia el cielo, preguntándose que por qué no ha ido el joven serpiente esa noche, o que si acaso creerá que le expulsaron. Esta abre la jaula, y piensa que no puede creer que la abrió. Bueno, se ve algo asustada, pero mirando la luna ella piensa que es genial, y debe averiguar dónde está el gran príncipe mientras pueda. Este empieza a correr, mientras vemos que alguien dice que quiere la conejita. Preguntando que dónde le envió, la protagonista escucha esto, y piensa que es Jiji, y es un chico malo. Bueno, sigue la conversación, pero ella piensa que es la voz de la pequeña serpiente, y se pregunta si está siendo retenido ahí por Tam Xiu, y mientras la pequeña piensa en el joven serpiente, y en que está ahí llega una persona detrás suyo, siendo esta atrapada muy rápida, preguntándose que quién está ahí pidiendo socorro. Pero en ese momento la protagonista es tomada por el príncipe Lu, preguntándole que cómo ha llegado ahí, o que si no quiere vivir. Pero en ese momento alguien grita, preguntando si es la joven conejita, pidiendo que le dejen salir. Pero la protagonista se pregunta, si esa es la voz del joven serpiente, ésta intenta salir. Pero ésta se pregunta si también Tam Xiu está en la casa, o que cómo se lastimó el hombro, porque a ella le duele, y piensa que tan pronto como Lu le entre, le irá mal, así que tiene que escabullirse rápidamente. Aquí la vemos saltando, llegando ella a un tejado caminando con cuidado. Esta sigue escabulléndose, y la vemos observar por un pequeño agujero, donde dentro está el rey. Preguntándose la protagonista que quién pudo hacerle tanto daño, esta piensa que es extraño, porque acaba de oír la voz del joven serpiente, pero se ha ido. Pero en ese momento llega alguien donde Su Alteza, porque el lado del príncipe ya está investigando el último incidente. Por el rey dice que si no puede manejarlo, pregunta que qué necesidad hay de hacer todo eso. La protagonista piensa que él parece envenenado, y esta se pregunta si va a morir, porque todavía tienen un contrato de sangre, y si él muere su vida terminará. Pero en ese momento esta se desliza, y vemos cómo cae muy desconcertada. Ella empieza a caer muy rápida, cayendo en el agua frente al rey, la misma que es levantada por él, y aquí lo vemos preguntarle que por qué ella. También vemos al mirar su bolso, porque al momento de correr, pero el rey le pregunta a la conejita que quién le llevó ahí, y esta piensa que es una conejita buena y señala a Lu. El rey lo mira seriamente, y Lu dice que debe haber oído la voz del joven, y haber intentado entrar, porque esa subordinado la atrapó hace un rato. Pero el rey dice que al parecer ha ido a verle, y le pregunta si sabe qué tipo de relación tienen ellos dos. La conejita piensa que lo sabe, es padre e hijo, pero el rey le pregunta si él le dijo eso, y la protagonista piensa que el joven serpiente le dijo que cuanto más sepa más rápido muere. Esta niega que él lo dijo, y aquí vemos que el rey se ríe, y golpea a la conejita, y le dice que adivinó mal. Esta se pregunta si se equivocó,
y el rey pide que la vigile y no cometa más errores. Lu dice que sí, y mientras la pequeña se queda viendo, piensa que es capaz de leer su corazón, y obviamente el contrato de sangre solo está establecido a medias. Pero en ese momento, Lu le dice a su majestad que ahí está la medicina. Pero este le dice que lo deje y se vaya, y sí, Lu marcha cerrando la puerta. Pero la protagonista se queda viendo y se acerca al rey. Esta piensa que ha pasado una hora, y se pregunta que por qué no se ha despertado, o que si acaso morirá si no toma la medicina. Esta se queda viéndole muy de cerca, y vemos que el rey abre sus ojos, y le pregunta a la pequeña que qué hace ahí. Este mismo le abraza y pide que le ayude a calentar su cuerpo, y mientras lo hace, la protagonista piensa que está hirviendo. En ese instante, el rey dice que hace frío. Pero la pequeña conejita pregunta que cómo que frío, porque su majestad está ardiendo, y ésta le pregunta si no se le estará quemando la cabeza. Esta se queda viendo algo, porque si la fiebre continúa estarán en peligro de morir, y él tiene que tomar la medicina. Pero mientras intenta levantar la taza, dice que es muy pesado, y si tan solo pudiera cambiar a su forma humana libremente. Diciendo que recuerda, que cuando era pequeña, viendo cómo alguien le dio medicina a través de sus labios a otra persona. La pequeña se ve un poco sonrojada, pero aún así empieza a tomar la medicina pensando que debe hacerlo, porque si lo hace así tomaría la medicina más rápido. Ella se queda viendo un poco sonrojada, y acercándose piensa que lo hará para que vivan. Esta empieza a darle la medicina utilizando sus labios, porque él debe recuperarse pronto. Esta piensa que funcionó, y sigue haciéndolo, pensando que unos bocados más. Otra vez, ella lo hace varias veces, hasta que vemos que la taza se ha vaciado un poco. Ella se recuesta al lado del rey porque está muy cansada, viendo a nosotros qué lindo quedaron sus labios. Ella se acerca y pone la mano en la frente del rey, pensando que la medicina hecha por el curandero aún no funciona. Esta se ve un poco preocupada, porque el conejo de ojos rosados es un gran tónico, y tiene suerte de haberle conocido. Esta se muerde y deja caer un poco de su sangre en la boca del rey, pero en ese momento un sonido le desconcerta. Entrando a la habitación el maestro Lu que le pregunta a la conejita que por qué está ahí, o que cómo se atreve a estar en la cama de su majestad. Este se ve un poco enojado, mientras la protagonista le pide que oiga, pidiendo que tenga un poco de sentido común, porque ella está salvando a su precioso príncipe. Y sí, vemos que este mismo se queda viendo algo, se queda viendo la vasija que está vacía, preguntándole a la conejita, si su Alteza estaba dispuesto a tomar la medicina, llamando al pequeño tributo, preguntándole que qué hizo para que bebiera la medicina. La protagonista piensa que no se lo dirá, y le va a hacer sufrir. Pero en ese instante es tomada por sus cachetes, y Lu le grita, diciéndole que si le hace saber a la concubina que el príncipe se queda con el tributo todo el día, definitivamente hará una cabeza de conejo picante, y es mejor que lo diga ahora. Pero la protagonista menciona que la princesa Yu es la madre biológica de Tang Xiu, la concubina favorita de su majestad, y es dura y odia que se utilicen los tributos para forzar a su hijo. Esta se ve un poco preocupado, pero el rey pide que le cierre la boca de una bofetada, y la protagonista le dice que le mostrará pero no debe entregarle a la princesa. Este empieza a absorber la medicina y a dársela al rey en la boca, y la protagonista le pide que vea porque eso es todo. Pero Lu se ve bastante pasmado, y le grita que, ella, un mero tributo, ¿cómo se atreve a profanar al honorable príncipe? Este grita, porque su príncipe es impuro. Y la protagonista pregunta que cuál es el problema, porque unos cuantos besos no le matarán. Mencionando, que cuando los tributos se envían al rey serpiente, existe algo más que la opción de ser devorados, y el cortesano les mostró la guía de supervivencia del tributo, y las serpientes juegan con los tributos jugando con ellos, y la imagen es sucia y sencillamente poco atractiva, y comparado con eso, lo que acaba de hacer no es nada. Pero en ese instante este mismo se queda viendo otra cosa, se queda viendo el cielo, pensando que no, porque no pueden tener al conejo ahí, porque ya casi es la hora y descubrirá el secreto su majestad.
Este extiende su mano desconcertando a la conejita, la misma que le grita que le suelte. Pasando nosotros más adelante, donde se hizo de noche y vemos que el rey se ha vuelto un niño. Este pregunta que qué es eso, porque es algo amargo en su boca. Este mismo le pregunta a Lu, que qué es eso que tiene en la mano, pero este le dice a su majestad que es una rata muerta, y va a tirarla y no debe mirarla. Pero la protagonista piensa que no puede hacer ningún ruido, y le está dejando sin aliento. En ese momento, el pequeño príncipe se queda mirando las manos de su hermano Lu, el mismo que tiene las conejitas detrás suyo. Pero vemos que lo está muy nervioso, y el pequeño príncipe dice que es muy claro que aún se mueve. Pero Lu dice que es el temblor de sus manos, porque tiene una vieja lesión en la muñeca, y a veces tiene debilidad muscular. Este se sigue viendo nervioso, y vemos que empieza a correr, mientras grita que su majestad está enfermo y será mejor que descanse. El príncipe dice que es raro, y le pregunta si no es así a la conejita, pero al mirar a la jaula, pregunta que dónde está la conejita, este se desconcerta, mientras pasamos con lo él mismo que se ve muy sofocado, y le pregunta a las conejitas si aún está viva, pero la protagonista piensa que le está sacudiendo hasta la muerte, y aunque esté viva está muy mareada. Luz se queda viéndole en silencio mientras la pone en un sitio. Este mismo saca una daga, y dice que no puede ser, porque ya que conoce el secreto del príncipe tarde o temprano morirá. Más atrás se ve al pequeño príncipe llegar. Y la protagonista se pregunta que cuál es el secreto, que de qué está hablando, pero en ese instante Lu levanta la navaja, gritando que su majestad es un gran hombre y no debe dejarse influenciar por ella. Este le va a apuñalar, pero en ese instante el príncipe llama a la conejita interponiéndose, viendo a nosotros esta sangre. El príncipe logró detener a Lu, y le pregunta a la conejita que cómo está. La protagonista piensa que es el joven serpiente, y le pide que no llore. Pero el príncipe le grita que no, y este muerde a Lu y le grita que maldición, y quiere que suelte a la conejita. Este dice que le va a matar, y empieza a dar pequeños golpes. Pero Lu llama a su Alteza, y le dice que el tributo está destinado a ser un tónico. Este gira al príncipe, y le pide que por favor lo coma mientras esté fresco, y él se curará. El príncipe se queda en silencio viendo a la conejita, pero le grita a Lu que no la comerá, y le odia. Este le pide que le devuelva su conejita, y todo esto mientras la pequeña le da las gracias al joven serpiente, le da las gracias por esforzarse tanto en salvarle. Aún así ella mantiene sus ojos cerrados, mientras sigue pensando que por desgracia ese es su destino. Inmediatamente pasamos a un flashback en el pasado, donde alguien le extendía la mano a la protagonista, y esta menciona que lo siente a la princesa de las nieves, porque tendrá que pagarle por salvarle la vida en otra vida. Y dentro de 2 años debió casarse con el emperador asesino como prometió, pero ya, pensaba que no está dispuesta a esta piensa que eso no le gusta, y vemos como una magia envuelve sus manos. Esto mientras es levantada, y Lu le dice a su majestad que la llevará a la cocina. Peto el príncipe le grita a la conejita, este le sigue gritando mientras Lu ya se marcha. El príncipe piensa que no, mientras vemos la sangre, y este piensa que no quiere y empieza a llorar, y pide que para salvar a la conejita, por favor, viendo nosotros esta transformación, y alguien que dice que despacio. Es el príncipe que se ha vuelto nuevamente el rey, y le pregunta a Lu que quien le dijo que la tomara. La protagonista se pregunta si es el joven serpiente, que si acaso la pequeña serpiente, es Tang Xiu. Pero la conejita piensa que no, y pregunta que cómo puede ser el joven serpiente. Tang Xiu, esta se queda viéndole, porque debe estar equivocada, viendo nosotros como la conejita queda inconsciente. Lo llama a su majestad, el mismo que le mira con desagrado, viendo nosotros cómo empieza a moverse a una gran velocidad, tomando a la coneja y empujando a Lu. Vemos que éste empieza a emitir cierto poder, esto mientras se ve un poco sofocado. Preguntándole a Lu que quién le dio permiso para hacerle daño, o que si quiere que le castiguen, pero Lu llama a su Alteza, porque su cuerpo
El rey le grita que se calle, pasando a nosotros a otra escena, donde vemos a la conejita. Esto mientras el rey está sentado frente a ella, pensando que no es una herida profunda, pero se pregunta que por qué había tanta sangre, le tapa la nariz, viendo nosotros cómo reacciona la coneja. Preguntándole al rey, ¿qué sentido tiene hacerse la muerta y hacerle llorar? La protagonista se pregunta si no está muerta, porque la hemorragia se detuvo, y ésta piensa que está viva, y se pregunta si fue un milagro. Pero el rey piensa que es solo una pequeña herida, así que se pregunta que por qué le llamó ahí con tanta prisa, y la protagonista piensa que sí, porque escuchó la voz del joven serpiente cuando estaba inconsciente, pero se pregunta que por qué está desaparecido. Empieza a mirar a todos los lados. Pero vemos que el rey está un poco enojado. Hace que la protagonista le mire. Pero en ese instante empieza a toser sangre, viendo a nosotros que al parecer está herido, y la herida se abrió. Lu le grita a su majestad, y la protagonista se desconcerta, mientras vemos que el rey está cayendo. Y la protagonista piensa que se le revuelve la sangre, y todo en su interior. Esta piensa que se acabó, y no sobrevivirá si él muere. Pero el rey piensa que mantener ese cuerpo después de una lesión es demasiado y escasamente. Aquí lo vemos transformarse, mientras la protagonista se queda viéndole y empieza a correr pensando en el joven serpiente. Lu le grita a su majestad, pasando nosotros nuevamente a otra escena, donde el joven príncipe, o el joven rey ya se encuentra acostado. La protagonista piensa en el joven serpiente, y se pregunta si ese es el secreto que quería contarle antes. Aquí vemos a Lu. Dice que el pequeño joven serpiente que ella conoce en realidad esa es la otra personalidad de su majestad por la noche, y gracias a él puede reponerse el alimento y la energía espiritual que necesita su majestad. Y Lu dice que por su culpa él despertó a la fuerza a su majestad, y si algo le llegara a pasar, grita que estará clasificada para cortarle con 1000 cortes. La protagonista se asusta un poco, y piensa que ya sea el joven serpiente o Tam Xiu, espera que estén sanos y salvos. Le abraza, y piensa en el olor a sangre, y vemos que el pequeño serpiente toma su mano, y mientras la entra en su boca empieza a chupar. La muerde, viendo nosotros cómo empieza a absorber toda su sangre, pidiéndole a la protagonista que beba más, porque así es como obtiene la fuerza para alimentar su cuerpo. Después de esto pasamos al próximo día, y la protagonista piensa que su colita se siente rara, y se desconcerta. Preguntándose que dónde está tocando, ella se sonroja, y en ese instante se escucha una pequeña explosión. Preguntándose a la protagonista que cómo ha vuelto a tomar esa forma, pregunta que dónde está su ropa, y se pregunta si es porque la noche anterior le hirieron y le dio de comer sangre al joven serpiente, así que no tenía suficiente energía para hacerse un vestido. Se pregunta que qué debe hacer, y piensa que no se despertará, ¿verdad? Pero en ese momento el rey se mueve un poco, y empieza a pegarse a la protagonista. Viendo a nosotros esta hermosa escena, pensando la conejita que es una pose tan peligrosa como la de los libros ilustrados. La protagonista piensa que no se va a despertar, y pregunta si no es así, porque entonces le hará. Empieza a moverse, porque menos mal que no lo despertó, porque de lo contrario le había visto. Pero el rey dice que hace frío, y pregunta que dónde está el edredón, pero la protagonista piensa que tiene que encontrar algo para ponerse. Bueno, en ese momento el rey se despierta, y hace un sonido. La protagonista piensa que se acabó, y se pregunta que cómo se despertó. El rey llama a la coneja, y le dice a la pequeña cosita que mientras estaba inconsciente. Aquí vemos que la protagonista se sonroja mucho, mientras el rey desliza uno de sus dedos por su espalda hacia abajo. Se acerca a la protagonista, la misma que está muy sonrojada. Y él le pregunta que qué es lo que ella quiere, pero la protagonista menciona que Tam Xiu debe haber pensado que se iba a aprovecharse del joven serpiente para acostarse con él. Pero no porque si lo malinterpreta, está segura de que estará en guardia de ahora en adelante. Le da un puñetazo al rey, pensando que es un sueño y será mejor que vuelva a dormir.
Aquí la vemos un poco sonrojada, y una medicina se cae. Esto porque vemos a Lu llegar, y la medicina que se cayó estaba en sus manos. Lu le grita a la protagonista, preguntándole que qué cosas vergonzosas le ha hecho ella a su noble príncipe, y la protagonista le grita que solo se acostaron en la misma cama, y ésta le pregunta que qué puede hacer sin ropa cuando tiene forma de animal. Lu le pregunta si ella es la coneja, y la protagonista se ve muy seria. Pero aquí Lu se enoja más, preguntándole que cómo se atreve a un tributo, que cómo se atreve a profanar a su inocente príncipe, porque si su Alteza se entera está muerta. Pero la protagonista se pregunta que qué tiene de inocente, pero aún así es mejor que no se entere la reina madre, y Lu dice que si no quiere que se convierta en conejas asadas, debe esperar ahí. La protagonista se pregunta que qué pasará ahora por su cabeza, y pasamos un poquito más adelante, donde alguien se pregunta que quién es, mientras dos labios se unen. Aquí vemos al rey, el mismo que se pregunta que qué es eso, porque es amargo. Este se despierta rápido, mientras frente a él está la protagonista, al parecer dando la medicina. El rey le empuja y le grita que es imprudente, pero en ese instante Lu llama a su majestad, y la protagonista dice que duele, y se ve enojada preguntándose que qué pasa. Porque está salvándole la vida y sigue siendo tan agresivo, porque si no fuera por la pequeña serpiente y el contrato de sangre, no se preocupara ni un poco por él. El rey empieza a toser y llama a Lu, este dice que sí, respondiendo. Y el rey dice, que esa sirviente es demasiado insolente y pide que la mande a limpiar. Lu dice que sí, pero el rey se queda viendo algo y pide que espere un momento, preguntando que dónde está el tributo, porque estaba ahí cuando él estaba inconsciente. Lu dice que ese tributo y se queda pensativo. Lu dice que su majestad la salvó, pero eso es una desagradecida, y escapó de la jaula y huyó. La protagonista se pregunta que por qué Lu abrió los ojos, y dijo tonterías, y esta piensa que la herida está cicatrizando, y efectivamente la conejo con pupila rosa es apta para fabricar medicinas para su majestad. La protagonista se pregunta si se va a aprovechar para arrastrarle a la cocina y guisarle, y vemos que mientras la protagonista se marcha con Lu, intenta girarse y llamar al rey. El mismo que se queda viéndole, viendo a nosotros como de una manera despacio se le cae la máscara, convirtiéndose a la protagonista nuevamente en un conejo, y saltando hacia el rey, porque es ella. En ese instante, el rey le pregunta a la protagonista si era ella la sirvienta. Está llorando, dice que sí, y el rey menciona que lo pondrá así, y eso tampoco es un sueño. Recordando cuando él pasó su dedo por su espalda, porque el polvo de las yemas de sus dedos aún deberían estar en su espalda. Este la toca, y le pide a la pequeña cosa que le muestre su forma otra vez. La protagonista empieza a negarse, pensando que no puede tomar forma cuando quiere. Aquí vemos que el rey se la acerca a su boca, y le pide que entonces le diga, preguntándole que qué quería hacerle cuando se quitó la ropa y entró a su cama mientras él dormía. La protagonista se ve muy extraña, y piensa que recordó que lo noqueó, y no hay forma de que le deje ir. Pero Lu dice, que ella solo tiene malas intenciones, y si no fuera por su subordinado que va a entregarle los medicamentos, tal vez habría hecho algo ridículo, y en su opinión es mejor convertirla en comida. La protagonista piensa que Lu es un maldito, porque le está calumniando de nuevo. Esta salta de las manos del rey, pensando que en lugar de convertirse en comida, esto mientras muerde sus manos desconcertando al rey. La protagonista hace gotear su sangre en la vasija de medicamento, y ésta le pide que vea, porque puede beber su sangre y curarse sin tener que matarle. El rey le grita a la conejita, preguntándole que quién le ha dado permiso para hacer eso, pero la protagonista piensa que le salvó la vida, y se pregunta que por qué está tan enfadado. Esta piensa que de todos modos no puede desperdiciarle, y esto mientras tiembla. Pero el rey le dice, que no es tan rastrero como para pedirle que se haga daño para salvarle. La protagonista se pregunta, que por qué ese tipo tan malo no sabe lo que es bueno para él, pero esta es sujetada por el rey, el mismo que dice que aunque sea un conejo no puede abusar de sus poderes, y le pide que no lo vuelva a hacer.
La protagonista piensa que le está cuidando, y ahora es una serpiente un poco mansa. Pero vemos que el rey siente un poco de dolor, y la protagonista piensa que debe ser el ataque de la sangre lo que está causando que la herida se inflame de nuevo. Esta siente un poco de dolor, y piensa que si sigue así sus heridas se abrirán. Pero como sea, ella se queda viendo la vasija con el medicamento, y empieza a tomarlo porque él no podía hacer lo que quiera. Este empieza a saltar trepando por sus brazos, llegando hasta su hombro, haciendo girar su cara, dándole el medicamento en la boca. Esto mientras se crea una escena muy romántica, y vemos a Lu gritando que socorro, porque su majestad ha sido profanado de nuevo. El rey sigue absorbiendo el medicamento, y este piensa que así es como ella le daba sus pastillas antes. Pero la protagonista le hace unas señas, queriéndole preguntar si se siente mejor, pero el rey se pregunta si le importa tanto su vida y su muerte, porque sabe que es el joven serpiente, pero piensa que no porque parece que ha tomado forma 2 veces por su culpa, pero también se pregunta que si acaso está detrás de él por algo, o que por qué ella, o que si le gusta el rey. Este se ve muy sorprendido por todas estas dudas y conjugaciones, y en ese instante la protagonista sigue haciendo chillidos, pensando que no, preguntándose si su sangre está envenenada, o que por qué está tieso, pero esta es tomada bruscamente, y es lanzada sobre algo, viendo nosotros la seriedad en el rostro del rey, diciendo que quiere oír su explicación, pidiéndole que se transforme y diga que qué es lo que quiere. Ante esto la protagonista está temblando. La protagonista se pregunta, ¿qué cómo que qué quiere hacer? Que si le está poniendo a prueba, pensando que quiere acostarse con él, esta tiembla mucho, y el rey le grita, preguntándole que cómo se atreve a codiciarle, porque le arrojará al sexto hermano, esto es parte de su imaginación, y ella se ve muy aterrada. Pero esta piensa que la conejita no quiere acostarse con él, la conejita tampoco puede transformarse. Esta empieza a llorar, y el rey dice que su majestad le dará una última oportunidad, y le pregunta si puede transformarse. La protagonista se ve muy sonrojada, y piensa que es un truco de hombre hermoso. Aquí la vemos, pensando que es como si realmente estuviera tomando forma. El rey se queda viendo algo sorprendido, pero en ese momento algo estalla, y vemos a la protagonista fracasar por falta de poder mágico. El rey se ve algo disgustado, y éste le pide a Lu que se la lleve y la encierre, y que haga que el sexto hermano se la lleve el próximo día. Lu dice que sí, y se marcha con la conejita. Y vemos al rey algo pensativo, preguntarse si será que hay condiciones para que esa pequeñín tome forma, pero bueno, aquí pasamos a una conversación, donde Lu le dice a esta mujer que la vigile y no deje que se escape de la jaula. Esta le dice que sí a su señor, y la vemos bastante feliz. Esta se sorprende y llama al pequeño tributo, preguntándole si está despierta. La protagonista se sorprende al verla, y esta mujer le dice que es muy dulce y refrescante su olor. Ella se ve conmocionada, y le dice que ella será quien le cuidará y no debe tenerle miedo. La protagonista pone un pero, porque sus ojos brillan con sangre, y pregunta que cómo puede creerle. Aquí se ve la verdadera intención de esta mujer, asustando mucho a la protagonista. La misma que se lanza de sus manos, pensando que debe correr hacia la cima. La mujer está muy enojada, y le grita al tributo que no huya, transformándose en serpiente esto mientras la protagonista sigue corriendo, llegando a otro sitio, viéndose ella muy agotada, diciendo que la noche anterior casi le mata a Lu y la autocuración consuma mucha energía física, y su velocidad de carrera es inferior a la habitual. Esta piensa que solo necesita trabajar más duro y correr hacia Tang Xiu. Esta salta intentando huir, pero en ese instante todo se pone oscuro, y ella se desconcerta. Aquí abre sus ojos, y piensa que otra vez no, preguntándose si es ella o el maestro Lu. Aquí vemos una bolsa que es sostenida por el sexto príncipe, el mismo que ríe, porque hay un viejo dicho sobre esperar a un conejo, y es cierto. La protagonista está enojada, y le pregunta que quién es, pidiéndole que le deje salir de ahí. El sexto príncipe le dice que vale, y van a sacarle de ahí. Pero la protagonista se pregunta si no suena familiar.
Aquí vemos al sexto príncipe a sacar a la conejita, saludando a la coneja gorda y caliente, porque está ahí otra vez. La protagonista pide ayuda, porque es la persona más peligrosa. Pero en ese momento vemos algo acercarse, y tanto la protagonista como el príncipe giran a ver. Es la mujer de antes, que está convertida en serpiente. Esto aterra mucho a la protagonista, la misma que se pregunta si está loca, o que si así es como luce la serpiente sedienta de sangre y descontrolada, esta piensa que está bien, y se volverá a meter en la bolsa y se esconderá. El sexto príncipe se sorprende, y aquí vemos que es la lanza. La protagonista se desconcerta y empieza a gritar, porque es una serpiente desvergonzada. Y vemos que mientras ella cae va directo hacia la boca de la serpiente, y esto lo hace mientras pide ayuda. Pero en ese instante es alada por una cola de serpiente, viendo nosotros como la serpiente sedienta cerró su boca y no tragó nada. El sexto príncipe dice que es sorprendentemente emocionante y divertido, porque su coliseo es aún más emocionante que eso y es muy divertido. En ese instante, la sirvienta de antes va a atacar, y el príncipe dice que durante un mes él la retuvo sin siquiera molestarse moverla, y pregunta que cómo se atreve esa pequeña sirviente a ser ignorante de su propio destino. Vemos que la cola del sexto príncipe se mueve a una velocidad impresionante, pidiéndole a la sirvienta que se quite de su camino. Viendo a nosotros esta escena sangrienta, ya la protagonista a asustarse un poco. Pero el sexto príncipe sonríe, porque si no está muerta de miedo es una buena candidata para trabajar en su pabellón, y este dice que ahora tiene que agradecérselo a su hermano. Pero en ese instante, la protagonista menciona que da miedo, y piensa en el joven serpiente, y piensa que tiene miedo. Mientras menciona al rey, preguntándose si es que acaso ya no le quieren, después de esto vemos al sexto príncipe, este va muy feliz silbando, y en ese momento vemos que la bolsa empieza a moverse, quedándose este mismo en silencio. Bueno, sucede que la protagonista empieza a morderlo, y se pregunta que por qué es tan duro, porque es difícil de morder. En ese momento cierta vasija es destapada, y la protagonista piensa que por fin, que bien, esto porque logró hacer un agujero a la bolsa. Pero ella se encuentra dentro de una jaula, y el sexto príncipe le pregunta si quiere salir, y le dice que lo había sufrido sus pérdidas antes, y ya le había contado sobre su pequeño truco. La protagonista piensa que envenenará la boca de lo más tarde. Aquí vemos al sexto príncipe, este se ve algo extraño, diciendo que al parecer ella quiere ir al pabellón. La protagonista se desconcerta, mientras el sexto príncipe le pregunta si debería enviarle mejor a una casa de cortesanas, la protagonista piensa en el rey, porque si no le salva revelará su secreto al público, y la pequeña serpiente no podrá verle por la noche, y llorará, y será muy difícil engatusarle. En ese instante la jaula es tomada por el sexto príncipe, el mismo que pregunta que por qué no van primero a la sala de Maiko. Ante esto, la protagonista piensa que no es bueno ningún sitio, y Tam Xiu es un gran tonto. Pero en ese instante vemos que la mano del sexto príncipe es golpeada, soltando la jaula, la misma que es tomada por una cola ya conocida. Es el rey, quien dice que ha estado intentando dormirse pero le ha vuelto a despertar. El sexto príncipe dice que ha utilizado una técnica de insonorización, pero el rey le dice que él tiene muchas agallas para usar la insonorización para robar conejos de su casa. Este pone un pero, porque su insonorización no funcionará con la voz de ese conejo. Este le pide a la protagonista que salga, y ésta se lanza hacia el rey, pensando que ella no quería delatarle, y realmente él es un buen hombre. Este empieza a frotarse con él, y el rey dice que le hace cosquillas. Pero el sexto príncipe llama a su tercer hermano, porque él es demasiado exigente con esa coneja, y él mataría a su propio hermano por ella. Este vuelve a llamar a su tercer hermano, porque él es la cola de una serpiente. Pero el rey dice que su madre es la princesa Yu, y su madre es la princesa Ling, y para ser precisos no son exactamente hermanos. El sexto príncipe se ve un poco pálido y llama a su tercer hermano, porque si él lo dice,
eso le pone muy triste. Y sí, él se ve algo triste. Pero se pone feliz, diciendo que al menos él acaba de salvar a su preciosa coneja. Le pregunta si pudo ver el cuerpo de la sirvienta en el patio, y la protagonista pide que no le haga caso, porque si no lo hubiera atrapado habría huido hacia él. El rey le dice a la conejita que confía en ella, y la protagonista se pregunta si realmente le entendió, pero el sexto príncipe llama a su tercer hermano, preguntándole si alguna vez se ha preguntado por qué esa sirvienta perdió la cabeza y de repente se volvió loca por comérsela. Se ve algo extraño, diciendo creer que es la forma en la que huele. El rey se sorprende por esto, y aleja al sexto hermano con su cola. La protagonista se pregunta que cómo que su aroma, mencionando que la sangre de los tributos tiene un efecto extraño, y también abre el apetito de las serpientes. Y por eso, las liebres siempre tienen cuidado de no hacer daño, porque si les lastiman no podrán salir hasta que la herida cicatrice. Pero la protagonista piensa que su herida ha cicatrizado, y ésta se pregunta si queda olor en algún sitio. En ese instante el rey llama a la conejita, y le dice que es una tonta. La protagonista le pide que lo huela, y mientras el rey se le acerca a ella se pone de puntitas en sus manos, y vemos que ella pone su patita en la boca del rey, el mismo que se queda viéndole. Pero le pide que entre ahí, entrándola a la jaula. Él le pide que se quede ahí, y no se mueva durante un tiempo, tapando la jaula. Ante esto, la protagonista se pregunta que qué sentido tiene, porque no solo está tapado, está cerrado. Pero el rey se queda algo pensativo, y aquí pasamos a la noche donde vemos que alguien está abriendo la jaula. La protagonista se pregunta que qué es ese ruido, que cuánto tiempo ella ha dormido. Aquí vemos al joven serpiente, el mismo que se ve muy feliz porque la conejita está despierta. Dice que la llave ha sido escondida y no puede abrirla, y no podrá llevarle a robar la comida. La protagonista le señala con su mano en la parte de arriba, haciéndole saber que le puede cargar. Bueno, el príncipe dice que irá con la conejita en la jaula. Pasando nosotros más adelante, donde se ve una escalera y el joven serpiente dice que no, porque tiene miedo de que se caiga. Pero en ese instante la protagonista está botando babita, porque es tan fragante y agradable. El joven serpiente piensa que la conejita debe tener hambre, y la pone encima de una roca y le pide a la conejita que le espere. La protagonista se desconcerta, y vemos que el joven serpiente se queda viendo algo. Empieza a oler, e inmediatamente empieza a correr desconcertando todo esto a la protagonista, y vemos que el joven serpiente empieza a empujar algo, viendo nosotros que era una puerta, y muy feliz dice que ya está. La protagonista piensa en el joven serpiente, pero llama a la pequeña conejita, porque van a comer algo delicioso. Después de esto pasamos dentro, donde ya se ven bocadillos muy deliciosos, y la protagonista está comiendo muy a gusto. Pero llama al joven serpiente, y le pregunta que por qué no come. Dice que ese día no tiene apetito, y la protagonista piensa que ni siquiera una vez está de hierro, puede soportar a uno de ellos, porque uno no bebe la medicina durante el día, y el otro no comen por las noches. Piensa que definitivamente debe comer, y empieza a estirarse deslizando el plato con la comida. El joven serpiente se ve desconcertado, pero agarra una carne, le muerde. Pero en ese momento empieza a toser, viendo nosotros a la protagonista un poco preocupada, pensando en el joven serpiente, el mismo que se ve algo decaído y llama a la conejita. Le dice que no sabe cuánto tiempo más podrá quedarse con ella, y dice que el día anterior pudo salvarle, pero si se va, no habrá nadie que le impida que le hagan daño. Y por eso, todavía tiene que encontrar una manera de escapar. La protagonista se ve sonrojada y se pregunta si el joven serpiente sabe que va a desaparecer, viendo nosotros a Tang Xiu, mencionando a la protagonista que el día anterior sintió que él se había movido para matar, pero no sabía a quién intentaba matar. Pero ahora mismo que está mirando al joven serpiente, supo la respuesta en un instante. Se queda viendo al joven serpiente, porque Tang Xiu quería matar a su otra personalidad,
y quería que el joven serpiente desapareciera completamente de ese mundo. La protagonista empieza a derramar una lágrima pensando en el joven serpiente, porque ella no quiere que desaparezca. El joven serpiente también derrama una lágrima, y vemos como ambos juntan sus cabezas, pensando la protagonista que él es su único amigo en Tendu. Pero en ese instante el joven serpiente sujeta la jaula, y le da un beso en la frente a la protagonista. Este le da las gracias a la conejita, porque todos quieren que él desaparezca y ella es la única que quiere que él exista. Este dice que se conocen desde hace tanto pero aún no sabe su nombre, y este le pregunta a la conejita si tiene un nombre, y mientras la pequeña agarra su mano, el joven serpiente pregunta si es Nuyen Bao, y este mismo le pide a la conejita que no se preocupe, porque encontrará la manera de ayudarle a irse antes de que él desaparezca, y mientras el joven serpiente menciona su nombre, la protagonista piensa que es vergonzoso escucharlo. Pero volvimos a pasar más adelante mientras vemos todo este verdor alrededor, entrando nosotros a una habitación. Pero en ese instante vemos que el joven serpiente tiene una manta negra, y le dice a la protagonista que ya casi amanece, así que debe irse. La protagonista piensa en el joven serpiente, porque tampoco comió nada, así que el próximo día Tang Xiu definitivamente tendrá hambre, y será mejor dejárselo a él. Pero ésta se queda observando, y ve que el joven serpiente empieza a escribir algo, ésta se pregunta que a quién escribiendo, o que a quién va dirigido, este se inspira mucho mientras se utiliza el papel y la pluma, pasando nosotros a ver lo que el joven serpiente escribió. Esto en la mano del rey, el mismo que empuña este papel, esto mientras la protagonista observa, porque al parecer así es como se comunican. En ese momento, el rey quema el papel que tenía en sus manos, y mientras esto sucede él abre la mano para que la brisa se lleve las cenizas. La protagonista piensa no saber qué escribió el joven serpiente en el papel, pero Tang Xiu parece estar enfadado. Esta se ve un poco triste, pero en ese momento quitan la manta negra, y vemos que la protagonista se tapa los ojos, mientras el rey le pregunta si ya ha mirado bastante. En ese momento vemos que la protagonista baja la mirada, y mientras ella le ofrece las albóndigas a Tang Xiu, piensa que está tan enojado cuando despierta, aunque ella no sabe que escribió la pequeña serpiente. Y sí, el rey se ve algo extraño, pero en ese momento llega Lu, y le dice al señor que su Alteza ha mandado a buscarle él. Tang Xiu se pone algo serio, y dice que entendido. Esto mientras la protagonista se desconcerta, y vemos que el rey empieza a marcharse, y la protagonista le pide que no se vaya, o que por lo menos abra la puerta. Pero en ese instante llega una chica con un plato en sus manos, y la protagonista se pregunta que quién es ella, pero esta chica dice que es una doncella, y estará ahí para cuidar de ella porque se lo ordenaron. La protagonista se sonroja un poco, y piensa que es aceptada, porque parece que esa tipa todavía tiene conciencia, y aunque esa chica no es mayor no hay garantía de que no se vuelva loca como Lu, pero afortunadamente esa cerradura no debería poder abrirla. Después de esto pasó un momento, algo largo digamos, donde tanto la protagonista como la doncella estaban durmiendo. En ese momento algo se acerca a la doncella, algo que era un paño que le ponen en la nariz para tapar su respiración. Esta mujer con un manto blanco en su cabeza pide que se la lleve, y vemos que esta persona dice que sí mientras la doncella yace desmayada. Pasando nosotros a otro lugar, donde la protagonista abre uno de sus ojos muy desconcertada, esta se pregunta que quién es esa vez, y empieza a llamar a Tang Xian pidiendo socorro, pero en ese momento empiezan a abrir la bolsa y alguien llama a Eunuco Su, porque ha llegado el homenaje. La protagonista se pregunta que cómo que Eunuco Su, y esta sale de la bolsa preguntando que dónde es eso, pero vemos que estas mujeres se quedan viéndole, y la protagonista se pregunta si es la cocina real del Palacio de la Serpiente, pero esta mujer que ya hemos visto antes, pide que se lo pongan. La protagonista está temblando, y piensa que todo eso. Se pregunta si es porque le van a comer, y piensa que solo el rey tiene la llave, y se pregunta si podría ser que quiera darle a otros para comer, porque es un chico malo. Pero bueno, ella se ve un poco enojada,
porque después de todo dejó 2 albóndigas para que él las comiera. Pero bueno, nuevamente pasamos a otro lugar, y vemos a la mujer de antes caminar, mientras otra persona carga a la protagonista, preguntándose de esta misma que a dónde le llevan, pero estas mujeres siguen avanzando hacia una pequeña cabaña en medio de un lago, y en ese instante alguien llama a Su Alteza, la misma que pide que la lleve ahí. Y la protagonista piensa que las mujeres aman la belleza, y la sangre de los conejos de las nieves es el mejor tonito en el mundo de las bestias porque embellece su piel y prolonga la vida. Este está temblando y cierra sus ojos mientras llora, porque sabe realmente está condenada. Esta se despide del pequeño señor serpiente, pero en ese momento esta mujer le dice a la protagonista que escuchó que le gusta comer mucho. La protagonista se pregunta si le dará de comer. Y volvemos a ver esta mujer con toda la serenidad del mundo. La protagonista toma una pequeña galleta, pensando que no cree que está envenenada, porque después de todo no pueden comer carne de conejo envenenada. Esta empieza a comer, y piensa que es esponjoso y dulce y se deshace en la boca, y su última comida será esa, así que necesita comer más. Esta mujer se ve sorprendida, porque la cosita es realmente muy atractiva. Esta dice que muy bien y la llevará a casa. La protagonista se pregunta si todo bien, o si le llevó ahí solo para comer algo delicioso, y sí, vemos que esta mujer sonríe, mientras la protagonista se pregunta que quién demonios es ella. Después de esto volvemos a pasar a la noche, donde se ven unas pequeñas manos, con lo que parece una pequeña lima, tratando de romper el candado de la jaula de la protagonista. Esta misma va despertándose despacio, y nos damos cuenta que es el joven serpiente que está frente a ella. Este dice que siente no haber ido a verle los 2 últimos días. Y ante esto, la protagonista se pregunta si Tang Xiu no se convirtió en el joven serpiente en esas 2 noches, pero en ese instante el joven serpiente está feliz, y dice que por fin está abierto. Este va a abrazarse con la protagonista, pero está muy sudado, y vemos cómo él empieza a caer. La protagonista se queda viendo fijamente, y esta piensa en el joven serpiente, lanzándose hacia él inmediatamente. En ese instante el joven serpiente llama a la conejita por su nombre, y le pide que huya al menos, porque él quiere que se salve antes de que desaparezca para siempre. Pero la protagonista piensa en el joven serpiente, ¿por qué no quiere que se muera? Esta piensa que no, porque antes del amanecer el joven serpiente se convertirá en Tang Xiu, y la existencia de la pequeña serpiente es cada vez más corta. De la pequeña conejita empieza a brotar un poder mientras sus ojos lagrimean, porque si fuera con su sangre, la sangre del espíritu que cura las heridas de la carne. Esta se convierte en humana cargando al joven serpiente, porque quizás también puedas reparar almas rotas. Esta pide que por favor no se muera, a su único amigo, mientras le besa brotando sangre de su boca. Y esta piensa parecer que se ha aliviado, pero aún así vemos la oscuridad en los ojos del joven serpiente, y la protagonista piensa que está parcialmente incompleto, pero parece que es la primera vez que puede transformarse por su cuenta. Esta se pregunta que qué demonios está pasando, pero aún así se queda con el joven serpiente en sus brazos, y vemos que este mismo llama a su madre, y la protagonista se ve algo decaída, mientras este poder musical empieza a rodearlos, haciendo que el príncipe se duerma de una manera muy complaciente, porque la existencia del pequeño monarca serpiente es posible si Tang Xiu tiene algo que temer, y esta se pregunta que qué se debe hacer para mantener el joven serpiente cerca, pero como siempre. Pasamos al próximo día, viendo nosotros la hermosa mansión desde fuera, donde la protagonista se sigue viendo algo decaída, mientras frente suyo hay comida. El rey le pregunta que por qué ella no tiene apetito ese día, o que sí comió tanto la noche anterior para no querer comer ese día, pero en ese instante la protagonista muestra su lengua, y grita que se ha hecho daño para salvarle. El rey le dice que se ha mordido la lengua mientras dormía, y le dice que es una coneja estúpida. Este mismo agarra su pelo, y le pregunta que qué hizo la noche anterior para adoptar su forma humana. La protagonista dice que no sabía cómo cambiar, así que hizo lo que hizo con él antes, ya había hecho lo mismo con. Pero el rey le dice que él es él, y él es él, y lo que se le hace a él no se le hace a él,
y la protagonista le pregunta si no son ellos dos la misma persona, pero en ese instante llega Lu, y llama al tercer príncipe, porque su Alteza ha mandado a llamar a la codiciosa coneja tributo. La protagonista pregunta si ella, y ésta grita, preguntando que por qué le quiere su madre, o que si acaso le quiere comer. Ésta le pide al rey que le ayude, porque ahora no sabe cómo volver a convertirse en conejo. Pero el rey pide que se la lleve de ahí, y vemos que empezamos el segundo round de lo mismo que pasó con el sexto príncipe. Pero la protagonista se agarra fuerte del rey, y grita que no quiere, pero Lu se pregunta que por qué esa chica es tan fuerte después de convertirse en humana. En ese momento vemos que la bata del rey está atada superficialmente, y ésta se suelta mostrándonos sus mejores atributos. Diciendo la protagonista que ella no quería hacer eso. Esta se acerca para amarrar su bata rápidamente, diciéndole que lo atará. Ella se ve un poquito apenada, pero se preocupa porque su pelo se ha quedado colgado y es vergonzoso, y tiene que desatarlo rápidamente. Pero en ese instante el rey se percata de algo, y la protagonista empieza a sonrojarse, pensando que como parece su cuerpo se está poniendo un poco raro otra vez. En ese instante la protagonista es tomada por la mano. Esta se desconcerta mientras vemos que el rey le pide que no se mueva, porque eso es todo. En ese instante, la protagonista piensa que su corazón late muy rápido, y Tam Xian piensa que si vuelve a cambiar es condicional, es necesario probarla. Estela toma por la cintura, acercándola a él, y mientras se acerca bastante le pregunta si es por el que su corazón late tan rápido. La protagonista está temblando, y ésta se queda en silencio muy sonrojada. Esto mientras el rey se acerca y le dice a la conejita que ella es muy bonita. Pero la protagonista piensa que no quiere que se acerque más. Y en ese instante ésta vuelve a convertirse en coneja, y vemos la reacción del rey, y la protagonista piensa que el secreto de la transformación es sin duda un corazón acelerado. Pero en ese instante la protagonista es tomada por Lu, el mismo que dice que la llevará ante la reina. El rey dice que bueno, y adelante. La protagonista empieza a llorar, porque la conejita no quiere ir, llora muy fuerte, y a pesar de todo esto pasamos a otra escena. Aquí la protagonista menciona que son los procedimientos conocidos, y son los lugares conocidos. La protagonista es pasada a la reina, y ella piensa que es lo último, y ella es la concubina, la madre de Tang Xiu. La misma que dice que ese palacio tiene una cosita que es muy buena para complacer a la gente, así que le pidió que fuera y echaran un vistazo juntos ese día. Esta le pide a la protagonista que coma, pero ella piensa que todavía tiene la lengua cortada. Aún así empieza a masticar, pensando que debe olvidarlo, porque esa señorita es una mujer tan amable y hermosa que siempre le da pastelitos. La protagonista está feliz y adolorida, pero la reina dice que dicho eso, ese palacio siempre da la sensación de que al cordón de cuerda de su mano le falta algunos puntos fuertes, y le dice a la protagonista que ella tiene unos ojos preciosos. La protagonista se desconcerta, y vemos la mirada de la reina, la misma que dice que la cuerda debe lucir hermosa con ellos. Esta se refleja en los ojos de la protagonista al decir estas palabras, y la protagonista menciona que resulta que madre e hijo son lo mismo. Esta deja caer lo que comía, y una mujer dice que en el palacio de su hermana hay una sirvienta que sabe ir a buscar collares, y pregunta que por qué no la llaman ahora mismo. Otra dice que según la idea de su hermana esas cuencas de color rosado brillante deberían convertirse en un par de pendientes para complementar mejor el rostro en flor de melocotón de la reina. La protagonista se ve devastada, y esto mientras la reina se ríe, porque es muy divertido. La protagonista está pálida y está temblando. Esta hace cachetes que empieza a derramar lágrimas. Ella empieza a llorar muy fuerte, y la reina se sorprende y le pregunta si está llorando, esto mientras la protagonista dice que eso no es divertido, y la reina le pregunta a la conejita si le ha asustado. Esta dice que lo siente, porque solo le estaba tomando el pelo. Esto sorprende a la protagonista, y la reina le dice que ella es una pobre criatura, y con la edad que tiene para que le envíen a ese lugar de canibalismo. Ante esto,
La protagonista se pregunta si es ella, si ella le está pidiendo disculpas a pesar de solo ser un tributo. Aquí vemos que la reina está feliz, mencionando a la protagonista que esa es una posición tan honorable, y ella está dispuesta a ser gentil consigo, a pesar de ser solo un tributo. Aquí pasamos un flashback, donde esta mujer le decía a la protagonista que sea una buena chica, y no llore porque mamá está ahí. Y la protagonista menciona que ella actúa como una madre, pero la reina dice que puede vivir ahora porque le gusta, pero si un día se cansa de ella ya se puede imaginar lo que le pasará. Esta llama a la protagonista por su nombre, y le pregunta si entiende, pero la protagonista piensa que solo el joven serpiente le llamaba por ese nombre, y en ese momento la reina toca su nariz, y esta dice que en su opinión no hay diferencia entre los dos, porque todos son hijos del palacio. Esta saca una pequeña canica color rosa, y le dice que si quiere sobrevivir tiene que luchar por ello. Esta llama a la buena chica, y le pide que tome esa píldora de azúcar para poder hacerlo feliz, porque esa píldora de azúcar sirve para mantenerle a salvo. La protagonista se pregunta si es una pastilla de azúcar, pero bueno, aquí pasamos a la noche, donde vemos al rey. Este se encuentra dentro de su tinaja mientras se baña. Una vez fuera, podemos contemplar lo hermoso que él es, y también vemos a la protagonista. Esta piensa que se sienta raro y se pregunta que qué era esa pastilla, porque es demasiado extraña y tiene calor. Ella se ve algo sonrojada, y vemos que el rey se acerca a la protagonista, y le pregunta que qué pasa, que si tiene fiebre, pero la protagonista piensa que hace tanto calor que no sabe qué hacer, y lo único que sabe es que la piel de serpiente es fresca. En ese momento la pequeña se lanza sobre el pecho del rey, el mismo que le dice que si no sale de ahí le despellejará. Pero la protagonista le pide que adelante, porque se ahogará en esa piel. El rey le dice que no y tapa su boca, y le pregunta si acaso está envenenada. La protagonista sigue sudando y se ve muy sonrojada, viendo nosotros cómo ésta se transforma, cayendo sin nada de ropa encima del rey. Esta se ve algo extraña, y mientras se acerca de una manera seductiva, le dice a Tang Xiu que se siente muy mal. En ese instante la protagonista llama al rey, y ésta le da un beso cerca de la boca. Pero el rey se ve muy serio, y le pregunta que cómo se atreve a provocarle, o que si quiere morir. Este la toma por la boca, desconcertándola, y vemos que al mismo tiempo agarra una cortina, envolviendo a la protagonista y lanzándola a un lado. Este le pide que se dé la vuelta y hará como si no hubiera pasado nada. Pero la protagonista le pregunta que qué le ha dicho, que si acaso él es incapaz de hacerlo. El rey se enoja, y pregunta que quién dice que él no puede. Este toma a la protagonista por el cuello, y le pregunta si no tiene miedo de que le mate, pero esto, en vez de asustarla, la pone en un nivel de más locura, y la protagonista le dice, que él lo crea o no, ella ya no puede detenerse, porque él le está tocando y ella tiene calor, y morirá si se detiene ahora. Esta pide que por favor, y llama al rey, porque cree que, pero en ese instante ella es empujada, y el rey piensa que ese veneno no parece que se pueda deshacer. Este acorrala a la protagonista, y una vez encima de ella, le dice que ella se lo ha buscado. Aquí se marcan unos caminos de amor, como prestigio de lo que va a pasar. Pero nada de esto, ya que vemos a la protagonista amarrada, y el rey le dice que esa noche se quedará así. La protagonista empieza a llorar, pero el rey le dice que si llora otra vez le atará la boca también. La protagonista grita que es un tributo, y eso es lo que hacen los tributos, y además, su cuerpo de repente está así y no puede evitarlo. El rey se ríe, porque ella no lo puede evitarlo, pero él sí. Aquí pasamos a otro lado, y la protagonista le pregunta al rey que a dónde le lleva. Estos llegan a lo que parece un gran lago, y mientras el reflejo de ambos se ve en el agua, el rey le dice que si no puede controlarse debe meterse en el lago y calmarse. La protagonista grita que no quiere, no irá, y empieza a correr. Esta le dice a Tang Xiu que eres un tipo malvado, pero en ese instante el rey le lanza su cola haciendo que la protagonista tropiece. Ella se desconcerta, y vemos que cae completamente al agua. El rey se sorprende por esto, e intenta lanzarse,
tanto así que entra hasta su cola. Pero este se pone serio, y pasamos a un recuerdo, donde una persona observaba mientras se veían a otros a lo lejos. Alguien gritaba que por favor, pidiendo que perdonen a su hijo, porque no tiene la culpa y no es alguien que represente peligro. Aquí se veía una pequeña serpiente y a una persona lanzada en el suelo suplicando que tenga misericordia. Esta es la reina, la misma que tenía una expresión de desapego emocional. Pero la persona en el suelo gritaba que se lo suplica, pedía que no lo lastime. La reina se sorprendía, y decía que vaya, porque hacía mucho frío. Esta tenía una pequeña serpiente en la mano, pero la persona que seguía en el suelo gritaba que pare, por favor. Esto mientras la reina entraba a la serpiente en lo que parece el mismo lago donde está el rey ahora, pero en ese momento congelado, y la persona que seguía en el suelo le pedía que se detenga, porque su hijo no tiene la culpa de nada. Todo esto lo observaba al joven serpiente, volviendo nosotros al momento presente de la historia, donde vemos que el rey retira su cola del agua, y se marcha sin mirar atrás. Acabando aquí este resumen, invitándoles a apoyar el video, ya que inmediatamente hayan nuevos capítulos subiremos las demás partes. Así que nada, comenten si les ha gustado, y manténganse al día, porque estaremos subiendo contenido muy seguido a este canal.